Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice así la Escritura: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cuándo tenemos que orar? Siempre. Y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molestosa, fastidiosa, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo todos los días me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Hasta allí. Vamos a hablar hoy día acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Al rato Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, le dijo a Pedro: Simón, ¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, es importante, es necesario orar siempre y no desmayar. En otra ocasión, cuando Jesús enseñaba acerca de la oración, dijo que nosotros no multipliquemos palabras como hacen los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Porque nuestro Padre, nuestro Dios, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Entonces, lo que estuvo diciendo Jesús allí es que hay cosas que no hay que estar ahí, pide y pide y pide y pide y pide. Lo mismo y lo mismo, lo mismo. Pero en cambio, por otro lado, dice que no debemos dejar de orar. Que debemos orar siempre y no desmayar. Entonces, la verdad es que hay cosas como el arroz, las papas, el fideo, los huevos, por las cuales hay que orar, pero oremos, ahí sí, pídalo una vez con fe, crea y dele gracias al Señor y recíbalo en fe. Pero hay otra cosa, que es lo que queremos aprender hoy día. Hay otra cosa por la cual sí tenemos que estar orando permanentemente. Ahí sí no es una vez y chao, sino que hay que estar orando siempre y no desmayar, Entonces vamos a aprender sobre esto. Estamos nosotros viendo, por la gracia del Señor, estamos estudiando las 7 iglesias. El capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis en realidad encierran una profecía dada a Juan el apóstol, hace 2000 años, en el tiempo apostólico, cuando comenzaba la era de la iglesia, porque hasta Jesucristo se cerró la era de Israel, el pueblo de Israel. Dios trataba con la nación de Israel, pero desde allí se abrió la era de la iglesia, e Israel pasó a ser parte de la iglesia, y Dios sigue tratando con Israel, pero a Israel lo trata como parte de la iglesia, porque de los dos pueblos dice la Biblia que Él derribó la pared e hizo un solo pueblo, y todos redimidos y cubiertos por la misma sangre, la sangre de Jesús, y todos salvos por la misma gracia, la gracia en Cristo Jesús. Entonces, desde allí hasta que Cristo regrese por segunda vez, está encerrada la historia profética de la iglesia, desde el tiempo apostólico hasta cuando Jesucristo regrese. Estas 7 iglesias son 7 iglesias que han coexistido. O sea, la iglesia es una sola, pero hay 7 tipos de iglesias, 7 tipos de pastores, 7 tipos de miembros, de cristianos, ¿no? Que han coexistido durante todo el tiempo, porque la Tierra es un planeta muy grande, ¿no? Entonces hay algunas iglesias en una parte pasan por una situación, otros pasan por otra situación, y de alguna forma estas siete iglesias resumen pues esos tipos de iglesias
y las diferentes situaciones por las cuales pasa la iglesia en diferentes partes del planeta. Pero al mismo tiempo, una de ellas, las características de una de ellas se ha destacado a través de la historia. Son 7 periodos. Y hoy en día estamos en el último periodo, estamos ya en el periodo que le corresponde a la iglesia de Laodicea. Es la iglesia del final, la iglesia tibia, la iglesia que tiene un pie en la iglesia, en el templo, y otra que tiene un pie afuera en el mundo. O sea, la hipocresía, la apostasía de los últimos tiempos está representada por la iglesia de Laodicea. Hemos dicho que de las 7 iglesias hay 2 que son perfectas, a las cuales Dios, Jesucristo, no les reclama nada. Sí, más bien les felicita y les pide que se mantengan así, que sigan adelante. De los 7 pastores, porque los mensajes son dados a los pastores de las iglesias, de los 7 pastores, a 2 de ellos Dios no les reclama nada. Hay 2 de ellos que hicieron bien su trabajo. Por eso es que todos los pastores deberíamos tratar de tener nuestras iglesias o prepararlas para que sean como la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Ambas iglesias son iglesias que son pobres, ambas son iglesias que no han sido ricas ni millonarias, pero son iglesias fieles, son iglesias que soportan y sufren persecución, tribulación, pobreza, cárceles, muerte, y la persecución sobre todo de aquellos que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son estos judíos? Estos son los mismos religiosos, no son los incrédulos paganos, son los mismos religiosos quienes se oponen y critican a las personas que son fieles a la palabra del Señor. Eso ha pasado siempre y ahora más que nunca esto se acentúa y eso es así. Pero nosotros pastores tenemos que tratar de agradar a Dios y no a los hombres. A la luz de estas 2 iglesias hemos dicho que vamos a estudiar el resto, porque Apocalipsis 2 y 3 encierra la historia de la iglesia. Entonces vamos a la luz de estas 2 iglesias, vamos a estudiar quizá toda la Biblia, porque ahí están resumidas de alguna forma y aplicadas toda la Biblia, todas las doctrinas de la Biblia. Entonces, a la luz de estas 2 iglesias vamos a estar estudiando pues las otras, y ya hemos comenzado a hablar de Éfeso. Y hemos dicho que Éfeso fue una iglesia muy, muy buena, tenía todo de bien. El único problema de ellos era que habían dejado el primer amor. Ellos seguían siendo fieles a Dios, eran celosos en la doctrina, no soportaban a los malos, ellos no se dejaban engañar de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Para ellos, Guillermo Maldonado y toda esa gente que hoy en día se llaman apóstoles y cuánta cosa, con ellos no pasaban, no pasaban. Ellos conocían bien la doctrina, la palabra de Dios, y estas payasadas no entraban, las rechazaban. Entonces ellos probaban a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo prueban con la Biblia. Entonces, ¿qué le digo? Sufrían y trabajaban arduamente por el amor de Dios, pero habían caído del primer amor. Y habíamos hablado que el primer amor es la intimidad con Dios, es el devocional, ese devocional que nosotros llamamos en la iglesia, y que el devocional en sí consiste en 2 cosas, en orar y leer la Biblia. Es un tiempo que nosotros apartamos para Dios. A los amados pastores yo les digo, no es ese tiempo que usted coge la Biblia para preparar un sermón. No, es ese tiempo que usted coge la Biblia para disfrutar de Dios, disfrutar de su palabra. Cuando usted toma la Biblia y a usted le parece que la palabra del Señor es más dulce que la miel, y no cualquier miel, sino aquella purita, la que destila del panal, porque la que usted le vende por ahí en la calle, esta es pura azúcar, usted sabe, esa ya hasta huele feo y mal, pero la propia, la que destila del panal, esa sí es miel. Y dice que para nosotros, los que amamos a Dios, los que estamos en el primer amor, la palabra de Dios es más dulce que la miel, y que es más agradable, la buscamos más que al oro, y no cualquier oro, sino que el oro refinado. O sea, ¿qué es el primer amor? El primer amor es ese tiempo que disfrutamos de Dios, de su persona. No disfrutamos tanto el ministerio, no disfrutamos de lo que Él hace y nos usa, sino del tiempo que pasamos con Él en la intimidad, en conocerle, en tener intimidad con Él. El tiempo en que oramos,
y disfrutamos, y a veces va el tiempo y las horas y ni siquiera nos damos cuenta porque estamos tan embriagados de amores con Él que es como una pareja que recién se casa, igualito, o sea, donde el tiempo no cuenta, se van a la luna, dicen, ¿no? Claro que no se pueden ir físicamente, pero si por ellos se fueran a la luna, pero donde no haya nada ni nadie, y estar solamente ellos solitos y tener todo un planeta para ellos solitos y disfrutarse el uno al otro, pero disfrutarse de la persona, de ellos, no de las cosas, sino de ellos, de su amor, de sus caricias, sus abrazos, sus besos, de su cuerpo y solamente de ellos. Entonces Dios, yo siempre hago notar esto, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros los deseos, las características, qué sé yo, que tenemos, las tenemos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que nos creó así. Él nos creó a su imagen y semejanza, o sea, somos parecidos a Él. Y nuestra relación matrimonial es tipo, figura y sombra de nuestra relación espiritual con Él, ¿no? Solamente que en nosotros es físico, pero con Él es no espiritual, pero es igual o mejor todavía que lo que hacemos o lo disfrutamos físicamente. Entonces, hablando de ese tiempo de intimidad, de la oración, hemos dicho que nosotros debemos buscar en ese tiempo, pues justamente la santidad, ¿no? Mira, en la semana pasada habíamos hablado acerca de el pecado y el arrepentimiento. ¿Qué es el pecado? Dijimos que el pecado, ponedme atención, el pecado, sinceramente, más que las mentiras, la envidia, el chisme, la fornicación, el adulterio y toda forma de pecado, más que eso, el pecado es una naturaleza, es una ley que está en nuestros miembros, es un poder, es un amo que trata de gobernar y esclavizar nuestras vidas. Que el momento en que usted y yo recibimos a Jesucristo, la Biblia dice que usted nació de nuevo, pero que esta vez nació de Dios. Entonces, cuando usted nace de Dios, quiere decir que usted es parecido a Dios, tiene la naturaleza de Dios. Pero claro, nacemos de Dios, pero nacemos en un cuerpo que ya antes nació del pecado, que nació de la carne. Un pecado que entró al hombre a través de Adán y pasó de hombre a hombre hasta llegar a nosotros. Entonces, el ser humano, cuando nace de su papá y de su mamá, nace con una naturaleza caída, nace con la naturaleza del pecado, nace con la naturaleza de pecar. Mire, yo les decía a ustedes que es fácil ver esto. Usted ve a un niño desde chiquito, no sabe ni leer, ni escribir, ni nada, pero es egoísta, pelea por sus juguetes y mezquina a todos. El enano no sabe nada, es un renacuajo, no sabe ni cómo se llama, pero ya es peleón, ya es egoísta, ya se puede notar en él el pecado, la maldad. Nadie le enseñó eso, eso viene con nosotros, en nuestros genes. Esa es la naturaleza caída. Claro, vamos creciendo y vamos simplemente desarrollando esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que Dios mandó a los padres que corrijamos y formemos a nuestros hijos, que no les permitamos que sean egoístas, que no les permitamos que sean peleones, que no les permitamos que hagan lo malo, y cuando ya crecen ya son otras cosas las que quieren hacer. Entonces todo eso hay que corregirlo, y uno hay que usar la varita, como dice la Escritura, y uno tiene que usar el consejo, la Biblia, la oración y todo lo que la Biblia dice para poder corregirlos y formar personas correctas en esta vida. Entonces esa es la naturaleza caída. Pero cuando recibimos a Jesucristo, en nosotros comienza a actuar en este mismo cuerpo. Escúchenme, donde está esa naturaleza caída, comienza también a trabajar una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Y es por eso que comenzamos a querer hacer lo correcto, a querer hacer lo bueno. Y nos encontramos con esta lucha que Pablo dice, porque no entiendo lo que yo hago, lo que me pasa, lo que me sucede, no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces ya llegamos al punto en que sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo.
Y nosotros aprobamos lo bueno y nosotros rechazamos lo malo. El problema es que muchas veces hacemos aquello que rechazamos, que no aprobamos, aquello que criticamos inclusive en otras personas, lo hacemos nosotros mismos. Sabemos que no hay que hacerlo. Si nos piden que demos una charla sobre ese tema, somos muy buenos para hablar sobre eso. El problema es que nosotros mismos a veces estamos haciendo aquello que decimos que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay esa naturaleza llamada pecado dentro de nosotros, que se manifiesta de muchas formas y de muchas maneras. Algunos, esa naturaleza pecaminosa, el pecado, los controla a través de la lengua. Algunos, es el problema del chisme, no pueden dejarlo. Y los tiene controlados, dominados. Yo me recuerdo de una persona pero no voy a decir el nombre, que conocí, mejor dicho, no está aquí entre ustedes, que alguna vez me dijo: Miguelito, si yo a veces he querido cortarme la lengua, sinceramente, no exagero, quisiera cortarme la lengua con una tijera. O sea, ya no puedo. Y de la iglesia, y de muchos años. Pero tenía el problema, en su barrio le decían el periódico del barrio, porque era la que se encargaba iba a la tienda y contaba todito, y todo el mundo se enteraba. Y ya no dependía de ella, le tenía dominada el pecado. Pero a otros no es así, otros es la envidia. Hay otros que no se pueden aguantar el envidia, no pueden soportar que la amiga se haya comprado un vestido más bonito. No pueden soportar que la amiga tenga un novio. No pueden soportar que el vecino se haya comprado una televisión. No pueden soportar que los vecinos sean felices en su matrimonio y ellos peleen demasiado. No pueden soportar que alguien tenga un empleo mejor que el suyo. No pueden soportar tantas cosas. Y la envidia los carcome. Y saben que está mal, pero no pueden controlarlo. Entonces, eso es el pecado, es una naturaleza que está dentro de nosotros. A otros los controla a través del sexo. Y no pueden dejar de adulterar, no pueden dejar de fornicar. No pueden dejar de estar como perritos y como perritas, buscando hombres y buscando mujeres, porque son esclavos del sexo. Y así podríamos nombrar todos los pecados, las formas de pecados que existen en la humanidad. Y escúchame esto, te guste o no te guste, lo admitas o no lo admitas, el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Quién es un esclavo? Un esclavo es una persona que ya no tiene voluntad propia, que ya no puede tomar decisiones por sí mismo, sino que su amo toma las decisiones y él tiene que hacer lo que le obligan a hacer, así no lo quiere hacer, porque es esclavo. Por eso que una persona que peca y peca y peca y peca los mismos pecados, vez tras vez, esa persona, aunque sea evangélico, aunque sea católico, aunque esté en la iglesia, aunque ejerza algún ministerio en la iglesia, esa persona, aunque no lo admita, es esclavo del pecado, porque está practicando el pecado y está haciendo aquello que sabe que está mal, que sabe que no hay que hacerlo, aquello que él mismo reprueba. A lo mejor hasta predica que no hay que hacerlo, pero lo están haciendo. Ellos mismos son esclavos de ese pecado. Entonces hay que reconocer que somos esclavos del pecado. Y tenemos iglesias llenas de evangélicos esclavos del pecado, llenos de católicos que se llaman cristianos, que son esclavos del pecado, porque están practicando el pecado. Señores, no me lo invento yo, la Biblia dice: el que practica el pecado es hijo del diablo. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Lo dijo Jesús, Juan capítulo 8. Juan, las epístolas lo aclaran y lo dicen muy, muy claro y directo. Por esa razón es que, escúchenme, cristianos, yo no estoy aquí para mandarlos al infierno, sino para salvarlos del infierno. Estoy predicando para llamarlos al arrepentimiento, porque yo, Miguel Morera, al igual que Dios, no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se vuelva de sus malos caminos y que viva, que se salve, que tenga vida eterna.
pero tiene que dejar de ser esclavo. Tenemos que admitir que la religión no nos salva. El hecho de que nos llamemos evangélicos y que estemos asistiendo a un templo evangélico, o católicos si eres católico, el hecho de que te llames cristiano, el hecho de que hayas cumplido con las formas externas de la religión, no garantiza que tú realmente hayas nacido de nuevo. No garantiza que tú tengas vida eterna, porque el problema para entrar en el reino de los cielos es el pecado. O sea, el pecado es lo que impide que la gente entre al reino de los cielos. Por eso Jesús, cuando vino hace 2000 años y comenzó su ministerio, sus primeras palabras fueron estas: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan Bautista, un poco antes que él, cuando comenzó a anunciar la venida del Mesías, de Jesús, él dijo también: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llamó a los pastores de esa época, a los que son el paralelo, a los cristianos de esa época, los llamó víboras. Y les dijo: arrepiéntanse, porque el hacha está lista, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Acá no es cuestión de que te llames evangélico, es cuestión de los frutos. Porque no puede el buen árbol dar fruto malo, ni puede el árbol malo dar fruto bueno. Por el fruto se conoce al árbol. Por los frutos se conoce si eres o no eres creyente cristiano, si solamente eres un religioso. No importa cuánto te disfraces de cristiano, es el fruto lo que reivindica, lo que certifica si eres o no eres cristiano, hijo de Dios, si vas o no vas al reino de los cielos. Por eso es que Jesucristo vino, para quitar de en medio el pecado. Por eso es que Jesús murió en la cruz. Escúcheme, no solamente para perdonar el pecado, sino para quitar el pecado de nosotros. Ya dijimos que el pecado es como la infección. La infección, si tú no la curas, te mata. Si tienes una infección en el estómago y no la curas, se convierte en peritonitis y te mata. Por eso es que apenas tú sientes los síntomas, Dios fue tan sabio que dejó síntomas para que nos demos cuenta que tenemos una infección. ¿Cuáles son estos síntomas de la infección? Empieza por la temperatura. Si es estomacal, te da diarrea, te da vómito, escalofríos, te duele todo el cuerpo, la cabeza, y te sientes mal, parece que te mueres. Pero todavía estás a tiempo, porque todavía puedes tomar antibióticos para matar la infección. Ahora, cuando tú vas al médico, el médico hace dos cosas. Una, te da medicina para matar la infección, pero también te dan analgésicos para los síntomas. Entonces, mira, dice: ponte estas inyecciones, son antibióticos, esto es para luchar contra la infección. Pero para ese dolor terrible de cabeza que tienes, tómate las Tempras, tómate el ibuprofeno, lo que den ellos. Y para esa diarrea te vas a tomar lo de acá, lo de allá, y así por el estilo, y te da analgésicos. Pero los analgésicos no matan la infección, sino los antibióticos. Ahora, hay algunos que no van al médico y se automedican y se toman por ahí algo para el dolor de cabeza y para los síntomas, y de pronto, claro, los analgésicos te eliminan eso por un tiempo. Entonces tú dices: ay, que me siento bien, qué bueno, pero la infección sigue. Y pasa el tiempo de que actúan los analgésicos y vuelve otra vez el malestar. ¿Por qué? Porque hay que atacar la infección. Mire, el pecado es la infección. El pecado. El mentir, el robar, el tener envidia, el calumniar, eso en cambio son los síntomas. Y si tú eres inteligente, tú vas a atacar la infección. Tienes que atacar la naturaleza pecaminosa que es la infección. También se le llama carne en la Biblia, también se le llama viejo hombre, vieja naturaleza, cuerpo de pecado, entre otros nombres. Así se le llama en la Biblia a esa naturaleza llamada pecado. Y Jesucristo vino para ser analgésico, pero también para ser antibiótico. Jesucristo vino para matar, y en realidad lo que a él más le interesa es matar
la infección. Quitar el pecado de en medio. Para que tú ya no seas esclavo del pecado, esclavo de la infección. Para que no solamente te vivas reprimiendo, porque claro, tú te tomas una tempra y te quita la temperatura y te quita el malestar por un rato. Y tú dices, ay, que me siento bien, pero no estás bien. Lo mismo es, mucha gente viene, pide perdón en la iglesia, llora y dice, ay, me siento bien porque siento que Dios me perdonó. Sí, pero es un analgésico nada más. Hay que buscar ser libres de la infección. Hay que atacar el pecado. ¿Y cómo podemos vencer el pecado? ¿De qué forma? Es Cristo. Pero ¿cómo trabaja Cristo para vencer? Mira, para perdonar el pecado tú le pides. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ya, tú le pides perdón y Él te perdona. Pero eso es el analgésico. Pero ¿cómo Dios te cura la infección? Pues es Jesucristo mismo. Pero Jesucristo trabajando de la siguiente manera, a través del arrepentimiento. Ya hemos dicho que hay dos formas de arrepentirse. La una es arrepentirnos en nuestras fuerzas, creer que nosotros mismos podemos cambiarnos a nosotros mismos, creer que si le ponemos sinceridad, solamente sinceridad a nuestras palabras, pensamos que ya vamos a vencer el pecado. Si nos sentimos mal, somos redarguidos y reconocemos que está mal, nosotros le pedimos perdón a Dios y le prometemos y le juramos a Dios que ya no lo vamos a hacer mal. La intención es buena, pero eso no funciona, porque cuando tú haces eso, pues simplemente te das cuenta que es como tomarte una aspirina o tomarte ibuprofeno. Por un tiempito parece que funciona, pero luego otra vez regresas a lo mismo. De pronto te tomas 3, 4 pastillas para tomarte algo más fuerte. Algunos se meten en un ayuno de 3, 4 días, 7 días y piensan que ya vencen el pecado con eso. Y parece, porque algunos días parece que sí, pero luego regresan otra vez a lo mismo. ¿Por qué razón? Porque no se han arrepentido debidamente, correctamente. Fueron perdonados, pero no han sanado la infección. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca arrepentirnos, escúchame, en las fuerzas de Jesús. Tenemos que, esto suena fácil al hablarlo, al decirlo con los labios, pero estamos tan habituados a confiar en nosotros mismos que ni siquiera nos damos cuenta que nuestras oraciones están hechas en nuestra propia fuerza, en nuestras propias decisiones, en nuestra sinceridad. Y claro, somos sinceros y uno dice, no, pues que yo le dije de todo corazón a Dios, sí. Nadie duda eso, nadie te contradice eso, pero no confiaste en Él. Tú tienes que entender de que tu sinceridad, que tus palabras, tus decisiones, tus promesas no sirven mientras tu fe no esté puesta total y completamente en Jesucristo. No esté puesta en Él. ¿A qué me refiero con esto de poner la fe en Jesucristo? En que tú reconoces que solamente Jesús puede arrancar de ti eso, que no se trata de que seas sincero, no se trata de que prometas con sinceridad, se trata de que tú pongas toda tu fe en Jesucristo y le ruegues a Él desde lo profundo de tu corazón y de tu ser. No sé si cómo cambiar este micrófono. Lo profundo de tu ser, que es Cristo quien realmente lo puede cambiar. Que por muy sincero que seas, por mucho que te propongas, por mucha fuerza de carácter que tengas, tú no te vas a poder cambiar. Que por mucho que ores, inclusive, por mucho que ayunes, tú no te puedes cambiar mientras esas oraciones y ayunos estén hechas confiando en tu fuerza, nada más. Necesitas reconocer que si Jesús no obra, tú no podrás ser libre. Que si Jesús no obra, tú no podrás ser libre de esa atadura, de esa infección del pecado. Entonces, Cristo es el antibiótico. El antibiótico no es tu sinceridad, es Jesucristo, es la fe en Cristo Jesús. Cuando digo fe en Cristo Jesús, digo fe en que solamente Él y nadie más que Él, y únicamente Él es el que puede quitar el pecado, arrancar eso de tu vida para que tú puedas vivir una vida que a Dios le agrada y que tú también quieres vivir para Dios.
Hermanos, si no solucionamos el problema de la infección, vamos a morir. Y la muerte es eterna. Si no solucionamos el problema del pecado, no vamos al reino de los cielos. El problema con la iglesia evangélica y todas las religiones es que creen y le hacen creer a la gente que por pertenecer a esa religión, pues ya tienen el reino de los cielos. Todas las religiones predican eso. Yo he predicado eso. Yo he creído eso. Que por cuanto somos evangélicos, pues nosotros somos salvos. Que porque decimos que hemos creído en Jesús, que porque decimos que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Pero, escúchame, esa no es la verdad. La verdad no es porque tú hayas repetido una oración que eres salvo. La verdad no es que, no porque tú pertenezcas a la iglesia evangélica o católica o cualquiera que ésta sea, eso no te asegura absolutamente nada. Tú tienes que resolver el problema del pecado. Tienes que creer en Jesús para ser perdonado y también para poder ser liberado de la esclavitud del pecado. Hablando un poquito más adentro de esa cuestión del arrepentimiento. Quiero hoy día, y esto es de vida o muerte, esto es esencial. Para poder realmente vencer la naturaleza pecaminosa. ¿Saben ustedes que no es tan fácil? Cuando tú necesites un par de zapatos, incluso cuando necesites sanidad, órale al Señor una besita. Cree en el poder de Jesucristo. Cree que dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Y por sus heridas, por sus llagas fuimos sanados. Permanece en eso y que Dios te bendiga. Recibe tu sanidad. Recibe tu par de zapatos. Recibe la comida. Recibe lo que necesites. Pero cuando se trata del pecado, de lo que estamos hablando, créeme que una oración así no es tan efectiva. Y les ruego que me tengan paciencia y que me escuchen hasta el final. Porque se lo voy a decir con Biblia. Vencer la naturaleza pecaminosa requiere que tú y yo permanezcamos en oración el tiempo necesario. Permanezcamos en oración siempre y no desmayar. Hemos leído una historia en la que Jesús dice que contó una parábola para enseñar acerca de orar siempre, la necesidad de orar siempre sin desmayar. ¿Qué quiere decir la palabra siempre? Continuamente, sin desmayar, que nunca dejes de hacerlo. Él contó una parábola, dijo que en una ciudad había un juez injusto que no temía a Dios, tampoco respetaba a ningún hombre. Era un juez malo, pero era juez. Y en aquella ciudad también había una viuda. La palabra viuda quiere decir una mujer desamparada, sola. La palabra viuda quiere decir una mujer que no tenía marido que saque la cara por ella, ni quien la defienda. Estaba sola. En aquella ciudad también había una mujer, una viuda. Dice que venía al juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Mira, yo no tengo marido, yo no tengo quien me defienda. Tú eres el único que me puede defender. Hazme justicia. Hay alguien que me está perjudicando. Hay alguien que me está lastimando. Hay alguien que me está agrediendo. Hazme justicia, le decía este juez. Pero como él era un juez injusto y le importaba un rábano la justicia, no le importaba absolutamente nada ni nadie, no tenía temor de Dios para decir que por Dios voy a hacer la justicia, o decía, bueno, voy a respetar a este hombre, respetarlo, a esta mujer, respetarlo, voy a hacerle. No, le importaba un rábano, un bledo, todo el mundo. Así que no quiso hacerle caso. Pero esta mujer dice que venía todos los días al juez.
juez, hazme justicia. Vente otro día. Al siguiente ya estaba, juez, hazme justicia. Estoy ocupado, vente mañana. Al otro día. Seguramente él pensaba que comandarla unas 3, 4, 5, 6 veces la viejita se iba a cansar y ya no iba a regresar. Pero esa viejita, esa viuda, todos los días. Hasta que un día, dice el juez, él dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, fastidiosa, todos los días aquí, golpeándome la puerta, le voy a hacer justicia. Así que, el juez se cansó, no la viuda. El juez se cansó. Y le dijo, a ver, cuéntame tu caso. Y bueno, listo, toma, aquí está la sentencia, vaya, que no te molesten más. Y se fue la viuda. Y dijo el Señor Jesús, escuchen, Él contó esta parábola para enseñarnos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dijo Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, vean que hasta un juez injusto, cuando alguien está que ruega y ruega, insiste, hasta un juez injusto hace justicia. ¿Cuánto más Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola? Que tenemos que orar hasta que el juez, en este caso Dios, responda. ¿Orar contra qué? Ella dijo que por las papas y los huevos y el fideo no estemos ahí rogando tanto. Que Dios mismo sabe que tenemos necesidad de eso. ¿Qué es lo que tenemos que estar pidiéndole día y noche? ¿Sabe qué? Que Dios arranque y quite ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, que ya has orado pero que no se va, que ya le has pedido pero que no se va, que sigue allí, que ya has tratado de cambiar cuántas veces y no has cambiado. Pues hay que estar orando hasta que Dios responda. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios te hace rogar tanto? Si Él sabe que yo quiero cambiar. Porque Dios quiere asegurarse que en realidad tú quieras cambiar. Porque déjame decirte, y esto por Dios, en oración, dejen que el Espíritu Santo los redarguya. Pero tenemos muchos cristianos, muchos creyentes, que no aborrecen el pecado que están practicando. Que le dicen a Dios, sí, yo quisiera cambiar esto, sí, en un momento por ahí de sinceridad, pero que en realidad aman el pecado que están cometiendo. Y Dios quiere que tú desees tanto la santidad como esta mujer deseaba que el juez le haga justicia. Dios espera hasta que tú realmente ya no aguantes más, aborrezcas tanto, odies tanto esa práctica pecaminosa que tienes, que ya estés como ella todos los días. Padre, arranca de mí esto. Señor, quita de mí esto. Yo ya no quiero seguir practicando esto. Yo les deseo a ustedes que Dios, porque ustedes saben que Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. Todo lo que usted quiera saber acerca de la iglesia, tiene que ir hasta el pueblo de Israel, al Antiguo Testamento, y estudiar a Israel. Y todo lo que allá pasó sucede con la iglesia. Eso es tipo, figura y sombra de la iglesia. Si usted se va a la figura y sombra de la iglesia que es Israel, usted ve que Dios esperó 400 años para liberar a Israel de Egipto.
qué esperó 400 años de esclavitud para recién allí liberarlos? Para recién allí enviar a Moisés, un libertador, a sacarlos. ¿Por qué Dios no envió a Moisés cuando recién Israel fue esclavizado? Sino que dejó que lo esclavizaran y que pase generación tras generación, porque conforme pasaba el tiempo, la mano de Faraón y de los egipcios era más fuerte, más terrible, los oprimían más y más cada día. Y dice la Biblia que en los días de Moisés ya el pueblo gemía, clamaba, gritaba por la opresión de los egipcios sobre ellos. Ya no soportaban más, ya no aguantaban más. Porque lamentablemente los pueblos, si no llegan al cansancio, si no llegan al fondo, no se rebelan. Dios esperó que Israel llegara al punto en que preferían morirse antes que seguir siendo esclavos. Aborrecían y odiaban tanto la esclavitud que preferían la muerte antes que seguir así. Y dice la Biblia que cuando Dios oyó el clamor de ellos, ese clamor subió a su presencia y Dios se acordó de su promesa, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y que miró Dios la aflicción de ellos y la opresión con que los egipcios los oprimían. Y dice la Biblia, y los reconoció Dios y descendió para liberarlos. Pero ¿por qué Dios esperó que estuviesen gimiendo, clamando y que ya no aguantaran más? Porque Dios quería que esa gente realmente deseara, anhelara la libertad. Eso es tipo y figura y sombra de la iglesia. Dios necesita ver tu clamor, tu lloro. Dios te quiere tener todos los días delante de Él, clamando, gimiendo, pero aborreciendo el pecado, así como Israel aborrecía la esclavitud. Pero si tú te la pasas diciendo, bueno, hay otros peores que yo, pero bueno, es que nadie es perfecto, entonces no estás clamando, estás justificando el pecado. Porque si tú dices, bueno, es que es por gracia, porque justamente por eso Jesús murió, entonces estás justificando seguir practicando el pecado. Y tú tienes que declarar la guerra a ese pecado, tienes que odiarlo más que a ninguna otra cosa en este mundo. Y tienes que entender otra cosa, que solamente Jesús te puede liberar de eso. Así como esa viuda, ¿por qué no iba a otro juez? ¿Por qué no iba a otro lado? Porque no había dónde más ir. Ese juez era su única esperanza de justicia. Y hoy en día te digo lo mismo, Jesús es tu única esperanza de justicia. No confíes en tu sinceridad, no confíes en tu fuerza de carácter, no confíes en tus fuerzas, confía solamente en Jesús. Y ruégale y clámale como esa viuda, sintiéndote indefensa, impotente, incapaz de cambiarte. Clámale, ruégale, llórale, día y noche si es posible, para que Dios arranque de ti esa esclavitud y puedas ser libre. Vamos a corregir un par de cosas. Algunos creen que hay que orarle solamente una vez a Dios y recibirlo por fe. Pues aquí Jesús dijo, no, clama hasta cuando recibas la contestación, hasta cuando veas la respuesta. No dejes de clamar. Por eso enseñó esta parábola, por la necesidad, para enseñarnos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque solamente el que ya no aguanta más y ya no soporta más va a estar todos los días delante de Dios. Ahora, alguien dice, pero es que si ya le dijiste una vez, ya pues espera nada más, porque estás todos los días, quiere decir que no crees en Él, que no tienes fe.
No, Señor. El hecho de que tú estés todos los días delante de Él en su puerta solamente indica una cosa, que para ti solamente Él y nadie más que Él es el que te puede ayudar. Eso más bien certifica tu fe en Él. Porque si tú sabes que hay una persona que tú conoces y solamente una sola persona que te puede ayudar en tu problema, y estás convencido de que solamente Él y nadie más que Él te puede ayudar, entonces tú no vas a ninguna otra parte. Tú no gastas tu tiempo yendo a ningún otro lado, no buscas ningún otro recurso. Tú te concentras solamente en esa persona porque es el único que te puede ayudar. Y te vas donde Él y le pides y le ruegas, y si no puedes un día, regresas al otro día y le sigues buscando la oportunidad para hablarle y pedirle. Y si no puedes, vuelves y te dice que no puedo hoy día, tú regresas mañana y tú no vas a ningún lado porque tú sabes que es el único. Que vayas donde vayas, vas a perder el tiempo, que es el único que te puede ayudar. Y es por eso que insistes allí. Lo mismo es con la oración. Insistimos a Dios y esperamos en Él. Y no nos movemos. Y seguimos clamando. Y seguimos pidiendo. Y seguimos esperando en Él. Y nada más que en Él. Mira, dice la Escritura allá en el libro de Génesis que cuando Jacob iba a encontrarse con su hermano Esaú, él regresaba con 4 mujeres, regresaba con 12 hijos, regresaba con cientos o miles de animales, ganado. Él venía indefenso, venía con pastores y cuidadores. Él venía y regresaba a su tierra y supo que su hermano venía a darle el encuentro con 400 hombres armados hasta los dientes. Y él se acordaba de lo que su hermano le dijo el día en que escapó. Le dijo: cuando muera mi padre, vas a ver lo que te hago, vas a saber quién soy yo, te mato. Entonces por eso salió huyendo. Pero regresaba y no tenía opciones. Y su hermano le mandó a decir: ñañito, te estoy esperando con 400 hombres armados. Entonces Jacob entró en angustia, en desesperación. La noche anterior al día en que se iba a encontrar con él, él ya trató de apaciguarle, le mandó regalitos, le mandó camellos, le mandó vacas, le mandó de todo para ver si su hermano recibía eso y se regresaba y se iba, pero no, su hermano seguía viniendo en camino. Entonces esa noche él dividió su gente en 2 grupos, por aquí y por allá, y finalmente dice la Biblia que se quedó solo en un arroyo. Y dice que se quedó solo. O sea, finalmente él entendió que estaba solo, que solamente Dios podía ayudarlo. ¿Sabe por qué Dios permite que fallen nuestros ayunos? ¿Sabe por qué Dios permite que fallen nuestros esfuerzos religiosos? ¿Sabe por qué Dios permite que fallen muchas cosas y que no haya resultado? Porque Él quiere que tú te quedes solo con Él. Porque hay muchos que le tienen fe al ayuno, no a Jesús. Le tienen fe a orar a las 5 de la mañana y no le tienen fe a Jesús. No sé si me hago entender. Nos gusta confiar en las cosas, en las costumbres. Y no te digo que no hay que orar, que no es bueno orar, hay que orar. Y no te digo que no puedes ayunar, ayuna si tú quieres. Pero tú no puedes poner la fe en el ayuno, tú tienes que poner la fe en Jesús. Pero hay gente que da por sentado que si ayunas 3 días, esto está arreglado. Entonces Dios dice: no, Cholito, el ayuno no es lo que te ayuda, soy yo. Porque lo contrario, pues vives sin Dios y vive ayunando y ya solucionas todo. Entonces Jacob se quedó solo.
Y dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Toda la noche lucha y lucha y lucha. Luchaba con Jacob. Y dice que viendo el varón que no podía ya con Jacob, que no lo podía vencer, dice que le dijo a Jacob: oye, ya pues déjame, porque ya raya el alba y me tengo que ir. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Yo no te suelto. Si no me bendices, no te suelto. Y dice que el varón le dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Jacob me llamo. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le respondió y dijo: declárame tu nombre. Yo ya te di el mío, ahora dime tú cómo te llamas. Y él le dijo: ¿por qué te voy a decir mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Dónde lo bendijo? Allí, en la oración. ¿Sabes qué representa este relato? Representa la lucha de la fe. Si hay algo por lo que tenemos que orar día y noche y agarrarnos de Dios y luchar con Dios, es contra el pecado, contra la naturaleza pecaminosa. Por último, nos podemos morir de un cáncer si Él no nos quiere sanar, pero no te puedes morir sin vencer el pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto es más que de vida o muerte. Lucha, no un ratito. Jacob luchó hasta que rayaba el alba. Dice la Biblia que mientras luchaba, el ángel dice que tocó aquí en el encaje donde empieza el muslo de la pierna y lo descoyuntó. Y si Jacob tenía miedo de enfrentarse a Esaú con su cuerpo sano, ahora patojo y rengo no podía ni correr siquiera. Pero dice que después de que haber sido bendecido, él caminó hacia su hermano y ya no tenía miedo, porque ya había sido bendecido, había recibido la victoria. Amados, ¿qué estoy enseñando esta mañana? Que tenemos que orar. Orar contra el pecado. La única razón por la cual tú tienes que estar orando siempre sin desmayar es contra el pecado. Por lo demás, solo pide. ¿Y sabes qué? Dios mismo sabe que tienes que comer, que necesitas los zapatos, pero Él quiere verte luchando en oración contra el pecado. Eso sí, Él demanda que ores. Mira, cuando Él estuvo en Getsemaní esa noche, la Biblia dice que Él llevó a sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó más adelante. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse delante de ellos. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, acompáñenme despiertos. Y él se fue un poco más adelante y se postró en tierra. Y oraba que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y le decía a Dios: ¡Abba, Padre! Todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y levantándose vino a donde estaban sus 3 discípulos, que los había dejado velando, y los halló roncando, durmiendo. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, tú y yo queremos hacer lo correcto,
No queremos caer en las tentaciones. No queremos caer en el pecado. Pero la carne es más fuerte si es que tú no oras. Lo único que hace que la carne se debilite es la oración. Porque en la oración tu espíritu se fortalece, tu mente se fortalece y la carne se debilita. Entonces necesitamos orar. Y no me refiero a esa oración de los viernes en la iglesia a las 7 de la noche, que son los 4 o 5 hermanos de toda la vida, que son los mismos. Me refiero a esa oración que tú, con angustia y desesperación, la haces en tu casa, donde estás. Cuando buscas ese lugar, cerrando la puerta, y tú a solas con Dios puedes orar, gemir y clamar, así como lo hizo Jacob allá en Peniel, así como lo hacía esa viuda golpeando la puerta del juez, así como lo hizo Job. ¿Han leído ustedes a Job? Job dijo: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que venga. He aquí que aunque me mate, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, porque no estará en su presencia el impío. ¿Sabe lo que decía Job? Aunque me mate, en él esperaré. ¿Sabe usted cuánto tiempo pasó Job? Espera y espera, hora y hora. ¿Usted sabe lo que vino a Job? Le vino esa tremenda sarna. Perdió bienes, perdió todo. Y él no entendía por qué le había pasado eso. Y su mujer le dijo: oye, maldice a Dios y muérete. Pégate un tiro, suicídate. Por eso es que él en otra parte dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Escúchame, Job, con todas sus armas, su angustia, su desesperación, con el consejo de pegarse un tiro y matarse, con sus amigos que le decían: es que tú has pecado, es que tú has fallado, por eso Dios no te escucha. Él dijo: no, yo en él esperaré. Aunque me mate, yo esperaré, porque yo sé que cuando se deshaga mi piel, hasta cuando yo me muera, yo sé que después, al final, sobre el polvo, él me levantará y veré a mi Dios. Entonces él dijo que los impíos no estarán en su presencia, los adúlteros no entrarán en su presencia, los chismosos no entrarán en su presencia, los envidiosos no entrarán en su presencia. Por eso es que debemos esperar en él, rogar a él, pedirle a él que arranque de tu vida el pecado. Estoy hablando al corazón. Yo no conozco la vida de nadie, y tampoco tú tienes que confesarle a nadie tu vida privada. No tienes por qué contarle a fulano y a mengano el pecado que te está dominando. Pero sí tienes que ir delante de Dios. Sí tienes que buscar la presencia de Dios. Sí tienes que estar allí como Job estuvo, en medio de su angustia y desesperación, esperando a Dios, así sea hasta la muerte. Tienes que estar como Jacob, a solas con Dios, y decirle a Dios: no te dejaré. Yo no dejaré de orar y de levantarme a la hora que sea y de orar donde quiera que esté.
no voy a dejar de clamar a ti hasta que me arranques este pecado. Él le decía, hasta que me bendigas y me libres de mi hermano Esaú. No te dejaré. Así que hay que arrepentirnos, pero hay que arrepentirnos en Jesús. Y ese arrepentimiento exige que tú le busques a Él como Jesús. Y para terminar, dice la Biblia que Jesús, en los días de su carne, porque antes de eso dice, porque siempre hay que ver en contexto la palabra. Antes de eso dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre el pueblo para interceder a favor del pueblo en lo que a Dios se refiere, para presentar sacrificios y ofrendas. Dice, porque el mismo sumo sacerdote tiene debilidad, por lo cual tiene que presentar ofrendas y sacrificios, tanto por sí mismo como por los pecados también del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que Dios llama, como lo fue en el caso de Aarón. Y dice que Cristo en los días de su carne. Ahora, Jesús es llamado sumo sacerdote, porque está escrito, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otra parte dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Ahora, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él no pecó. A diferencia de todos los demás sumos sacerdotes, Él no pecó. Pero ¿cómo es que Él no pecó? Si también estuvo en nuestra semejanza, porque todos somos sacerdotes, todo, incluido Jesús, tenía que ser tomado entre los hombres. Por eso que Jesús tuvo que hacerse hombre para ser nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote. Pero ¿cómo es que Jesús logró en nuestra semejanza no pecar? Dice, porque Él, cuando estuvo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, porque el pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Padeció cómo? Padeció en oración. ¿Se acuerdan ustedes que él oraba y sudaba hasta como grandes gotas de sangre, dice la Biblia? O sea, oraba con angustia y desesperación. Y nosotros no hemos todavía luchado contra el pecado hasta la sangre como lo hizo Jesús. Dice que Él fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para los que le obedecen. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en esta mañana? Resumiendo, es que tenemos que orar como Jacob, como Job, como Jesús. Tenemos que orar ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas para que Dios nos libre de la tentación de la carne, nos libre y nos sane esa infección llamada pecado. Hermanos, deja de decir que nadie es perfecto. Deja de usar la gracia como pretexto para justificar el pecado. Usa la gracia para derrotar y vencer el pecado. Porque en Cristo tenemos gracia para ser salvos, para ser liberados de la infección del pecado. No solamente para que nos perdonen, sino para que nos haga libres de la infección y del pecado mismo. Para que podamos decir con el tiempo, hey, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, oremos a Dios, busquemos la santidad. Deja de decir que nadie es perfecto. Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios no va a pedir una cosa que tú no puedas hacer. Pero claro, los pastores nos matamos diciendo que no importa el pecado, que es por gracia. Y yo te digo que Jesús te ama, vengas como vengas, pero Él te ama para conformarte a su imagen. Él te ama para hacerte libre del pecado. Él no solamente te ama para perdonarte lo que haces. Él te perdona 1, 2, 3 veces, no sé cuántas veces. Pero Él quiere hacerte libre del pecado. Y eso sí se puede. Y el secreto es la oración. El secreto es estar como esta viuda. Estar como Job, como Jacob, como Jesús y como todos los hombres de Dios en la Biblia, que amaron la santidad y fueron bendecidos por Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque nos das la victoria sobre el pecado en Cristo Jesús. Gracias porque no solamente tenemos perdón, sino santificación en Jesús. No solamente justificación, sino santidad en Cristo Jesús. Y después de la santidad, lo que nos queda es la gloria en Cristo Jesús. Dios, Jesucristo murió en la cruz para justificarnos. Pero a los que justificó también quiere santificar. Y por fe hemos sido santificados. Pero esa fe tiene que hacerse patente, evidente. Y tu palabra nos enseña que debemos orar. Orar y orar, que debemos luchar, porque así te ha placido a ti que así sea. No porque tú no puedas hacerlo de inmediato, sino porque tú anhelas y deseas ver en nosotros odio contra el pecado, que lo aborrezcamos, que lo odiemos tanto como Israel odió la esclavitud. Oh Dios, que tengamos temor de ti y miedo de ti, tanto como Jacob tenía de su hermano. Que nosotros busquemos la justicia tuya, tanto como esa viuda buscaba la justicia de ese juez. Que oremos y clamemos delante de ti en los momentos de la tentación, como tú lo hiciste allá en Getsemaní. Dios, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Porque es triste que hoy en día la iglesia, una gran parte de la iglesia, viva justificando el pecado. Se haya resignado a vivir en el pecado. Que se haya conformado a este siglo, a este mundo. Creyendo que solamente porque dicen tener una religión, ya tienen el reino de los cielos. Y sabemos que es falso, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que creer en Jesús no es solamente profesar de labios para afuera. Creer en Jesús es poner en práctica en su vida el poder de Jesús para perdonar pecados y para liberarnos del poder del pecado. Eso es creer en Jesús. Creer que en Él soy libre de este cuerpo de pecado. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es lo que yo creo, me ha librado de la ley del poder del pecado y de la muerte. Oh Dios, gracias por tu palabra. Bendigo a la iglesia. Y yo sé que tú estás levantando una generación de entre los evangélicos, de entre los católicos, de entre todo el mundo. Levantando una generación realmente convertida, realmente que ama tu palabra, que ama la verdad, que ama la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tú estás levantando un pueblo de entre la religión en la que nos hemos desarrollado, un pueblo que ama la santidad, un pueblo que te está esperando sin mancha, sin arruga, sin pecado, ni cosa semejante, Dios. A ti te damos la gloria y la honra. Gracias por esta palabra. Ven, Señor Jesús, ven. Y para que vengas, prepara, Señor, la iglesia. Y danos esta enseñanza y séllala en los corazones, que no solamente sea un conocimiento teórico nada más,
sino que sea un conocimiento práctico en nuestras vidas, que lo podamos poner por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ven, Señor Jesús, te amamos. Este mundo no tiene arreglo. Ya no hay componte para este mundo. Este mundo ya está sentenciado a la destrucción. Por eso nosotros esperamos el reino de los cielos sobre la tierra, para que tú gobiernes juntamente con nosotros sobre todas las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Bendiciones.